Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia y sus cuidados hacia nosotros. Le pedimos, Señor amado, para que usted guíe cada palabra, cada pensamiento, Señor, y que sobre todas las cosas su Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Somos bienaventurados, nos dice su palabra, por leer, por escuchar su palabra y por guardarla en nuestros corazones. Le pido, Señor amado, que seamos guiados en todo momento y que en lo personal, Señor, sin tener ningún mérito, usted permite que pueda estar en este lugar, Señor, enseñando y predicando su palabra, Señor. Por eso le pido que usted limpie mis labios de hombre pecador, labios inmundos, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que debe ser expuesta a su pueblo. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados míos. Lo breve de Marcos, de este Evangelio de Marcos, pero al mismo tiempo tan profundo, que nos muestra en el relato cuando la María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé, dice que el contexto, estoy haciendo, recordando unas exposiciones anteriores, ellas corrieron, dice, o compraron especias aromáticas para ir al sepulcro, al otro día del Shabbat, el día de descanso judío, es decir, el día domingo, el día de resurrección. Es por eso que nosotros, para los cristianos, el día domingo es el día del Señor, es el primer día de la semana. No es porque seamos un día u otro día, sino porque ese día nos recuerda este evento, que el Cristo resucitó, y ya no bajo la ley judía, sino que al día siguiente, dice, al día siguiente, al primer día de la semana, dice la palabra en el versículo 16:2. ¿Qué ocurre cuando ellas van a colocar especias aromáticas para ir a ungirle al cadáver del Señor Jesús? Dicen que la piedra estaba removida, ellas estaban preocupadas: ¿quién podrá remover la piedra? ¿Quién podrá moverla? Porque es una piedra grande. Y la piedra del sepulcro, y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea, estos son labores, quizás voy a hacer un poquito, no quiero ser discriminador, ni ninguna cosa, ni sexista, ninguna de esas cosas. Las hermanas son más dedicadas en esas cosas, en esos cuidados. Recién voy a compartir, no está hermano Álvaro, pero en antes estábamos conversando los varones, y creo que a Carlitos le dije, al hermano Carlos le dije, mira, le dije, o a alguien o a Alejandro, le dije, mira, nosotros estamos sentados y las hermanas estaban preocupadas, moviéndose como hormiguitas, iban para allá, venían para acá, estaban en la cocina moviendo cosas, igual que hormiguitas. Yo las miré así, digamos, y nosotros estábamos sentados conversando, hablando de muchas cosas, nos reíamos, conversábamos. Pero eso demuestra del cuidado y la preocupación. Quizá si hubiera estado un varón ordenando la cocina, hubiera ordenado sumamente rápido, no sé, pero al lote. Nunca, yo por lo menos, y reconozco, y perdón que voy a hablar mi testimonio personal, nunca encuentro nada en la cocina de mi casa, nunca nada, 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 nada. Y estando mirándole, me dicen, pero búscale tal cosa, y yo estoy mirándole y digo, no, no está. Y no es porque no esté, sino que está ahí al frente mío y no lo veo. El Señor nos da esas condiciones. Y yo termino y le digo, no, no está. ¿Cómo que no está? Se para. Y, mira, aquí está. Oh, ¿y por qué lo pusiste ahí? Le digo yo, riéndome, obviamente, porque no es el momento. O sea, yo no lo vi. Pero las hermanas, igual que hoy día, como hormiguitas, se movían así y tenían bien, había un desorden organizado. Estaban viendo cositas, etcétera. Son detallistas. Y esos detalles aquí se manifiestan en la palabra. Dice que ellas se preocuparon ellas de comprar y llevar especias aromáticas para ir a ungirles. La palabra nos dirá en otros pasajes que ellos más adelante los discípulos habían huido, estaban escondidos.
Los varones, en lugar de haber dicho, ya vamos nosotros, vamos a remover la piedra, vamos a ayudar a las hermanas a mover la piedra, eh, se quedaron escondidos y ellas dijeron, nosotros vamos. En un acto de valentía, yo digo, y así lo pienso, es un acto de valentía en la debilidad. Eran soldados romanos los que estaban ahí, había que mover la piedra, pero ellas, no fue el problema la piedra inicial, sino que compraron estas especias aromáticas para ungir el cadáver del Señor. Pero cuando iban caminando, después de haber tomado la osadía de comprar la especia aromática, porque no las tenían preparadas, las compraron, van y ahí se enfrentan con el problema, ¿quién va a correr las piedras? No está Pedro, no están los hermanos, no están los discípulos, los apóstoles no están, ellas seguramente sabían dónde estaban, pero ellas fueron igual, no fue un obstáculo el remover la piedra, sino ahí pensaron, en el momento veremos, muy a la chilena, digo yo, de poder enfrentar, muy latinoamericano, voy a ser un poquito más amplio, yo creo que en muchas partes de nuestra amada Latinoamérica somos así, improvisamos muchas cosas. A los europeos, norteamericanos, esas cosas les sorprenden, porque ellos son más esquemáticos. Nosotros avanzamos y nos resultan las cosas. Ahora, no todos somos iguales. Yo conozco a un hermano que es súper ordenadito y que programa todo, pero no voy a decir su nombre para que nadie se sienta ofendido. Voy a mirarlo fijamente. Entonces, pero volviendo a la palabra, pero cuando llegan, dice el versículo 16:4, miraron, ¿y qué es lo que vieron? Dice, vieron, miraron y vieron. Son dos verbos muy parecidos. Nosotros usamos, el versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron. ¿Por qué repetirá esos verbos si son tan sinónimos? ¿Por qué? Porque el mirar es una mirada rápida. El ver significa una mirada más profunda. Observar. Son dos efectos del mismo efecto. Mirar, y dice que ellas miraron y vieron removida la piedra, y agrega Marcos que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Tuvieron miedo, un fantasma. En buen chileno, un fantasma. Era algo que ellos no esperaban ver. Y así, en este contexto, Marcos nos dice, más él les dijo, este joven, que no lo identifica como un ángel, sino los evangelios sí hablan de ángeles, dice, él les dijo, más, que significa pero, él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, el que estaba muerto, el que está muerto, el que crucificaron, está hablando en pasado, ha resucitado. Hace un giro idiomático muy interesante. Habla del pasado y al mismo tiempo del que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Y les invita a mirar el sepulcro, el lugar donde le pusieron. Ellas habían presenciado el castigo al cuerpo del Señor, habían visto cómo el relato, las líneas antes, nos va relatando cómo ellas fueron testigos, que el Señor le dieron de beber, le cruzaron una lanza, esa corona de espinas. La corona de espinas representa la condena nuestra. En Génesis, ¿recuerdan ustedes con el cardo y espinos habrá de tu trabajo? Era la condena máxima que podía tener un hombre. Si uno tiene su campo, su tierra, espera que hayan frutos buenos. Pero el Señor en la condena nos dice que habrá la muestra de la condena son las espinas. Y esas mismas espinas son puestas en la cabeza del Señor para mostrarnos la condena que pesaba sobre Cristo. Pero ahora el Señor, este joven sentado al lado derecho, pareciera que está hablando, no, le está hablando a estas mujeres con una paz tremenda. No estaba alterado, no estaba parado, estaba sentado, dice. Y les dice, busca, como un diálogo directo hacia ellas. Buscáis, no os asustéis cuando ellas se espantan. Estén tranquilas, las llena de tranquilidad. Y les dice, buscáis a Jesús Nazareno. No les dice, buscáis el cuerpo de Jesús Nazareno, buscáis el cadáver de Jesús Nazareno. No, buscáis a Jesús Nazareno, como una persona viva. En el entendimiento de ellas, él estaba muerto. Ellas pensaban iban a ungir a un cadáver de una persona muerta, sin vida. Pero ahora él les dice, buscáis a Jesús Nazareno como una persona presente, viva. Es como si dijeran,
buscan a tal persona. Eso es el diálogo que establece este joven, este ángel con estas mujeres. El que fue crucificado incluso les dice la característica del que está buscando. El Señor no nos dice si ellas movían la cabeza, pero el diálogo continúa. Es un diálogo muy breve, muy apretado, pero muy conciso, pero una tremenda carga de información. Que ha resucitado no está aquí. El que fue crucificado, el que ustedes vieron muerto, no está aquí, ha resucitado. Y resucitar es volver a la vida, es volver a la vida, es volver a respirar, es volver a vivir, es volver a comer, así lo entendemos. Es un verdadero milagro, le está anunciando el joven a estas mujeres. Y le dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Él les invita a mirar. Los evangelios nos dicen que ellas miraron y no vieron el cuerpo del Señor. Pero yo quiero detenerme en un aspecto que se encuentra en el Evangelio de Juan. En Juan, para continuar, el Evangelio de Juan, en el capítulo 27, cuando relata, ellas corren de vuelta, dice Juan, estoy haciendo una breve síntesis, fueron y avisaron a los discípulos y los discípulos en ese momento fueron. Y dice el versículo 27, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, se les ponía una tela para evitar que la mandíbula se abriera, eh, no puesto con los lienzos, miren que dice, no puesto con los lienzos estaban en un lado y al otro lado estaba el sudario, dice, sino enrollado en un lugar aparte. Sorprende eso. Eh, la resurrección de Cristo no fue un acto desesperado por volver a la vida. No sé si alguien alguna vez se ha ahogado o sintió la sensación de ahogo y nos desesperamos. Volver a la vida. Cristo no volvió desesperado, volvió en paz. Como alguien ordena las cosas. Dejó el sudario enrollado. Se dio el tiempo el Señor de enrollar las cosas, de dejar como la cama lista. No salió desesperado en la resurrección, sino que ahora Cristo se levanta, Cristo resucita, Cristo vuelve a la vida y deja ese sudario. Pensemos si no estamos ahogando, alguien le ha puesto, yo una vez tontamente jugando con unos sobrinos, o primos mejor dicho, y mi hermano, nos poníamos bolsas de plástico en la cabeza para que la aguantaba y terminábamos, ven tonto el juego, perdón, no le digo que lo hagan, pero nos poníamos y ahí empezábamos a contar, porque es que sacábamos la bolsa y era algo aliviador poder respirar y salíamos desesperados. Cristo volvió de la muerte, resucitó y se levantó. Si nosotros pensamos y recorremos algunos pasajes de la Biblia, y estoy pensando específicamente en Jonás, cuando dice que las aguas, en Jonás 2:5, me rodearon hasta el alma, fue inundado en las aguas. No, 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 Jonás me da la impresión de que él incluso estaba totalmente desesperado en ese pez. Las aguas rodearon, cuando estaba en el pez, dentro del vientre del pez, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú cargaste mi vida de la sepultura, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecida, me acordé de ti, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta el santo templo. Hay una directa unión en ese pasaje con la que Cristo vivió en el momento de la resurrección. Estaba la muerte rodeándole, no podía respirar, no podía disfrutar del aire, no podía disfrutar de la vista. La tierra cerró sus cerrojos, fue cerrada la tumba con esa piedra sobre mí para siempre. ¿Es eso lo que pensó la humanidad? ¿Es eso lo que nosotros pensamos de una persona que muere? Se cierra la vida,
se pone un cerrojo, ya nadie más podrá entrar. Y ahora nos dice que tú me sacaste mi vida de la sepultura. ¿Quién? Jehová Dios. Dios levantó a Jesucristo. A Cristo, el hombre, Cristo Dios, fue levantado por la obra del Padre. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordame de Jehová. Estas son promesas. Y son promesas del Señor en nuestras propias vidas. A veces nos encontramos en situaciones tan desesperadas, como que la tierra ha puesto cerrojos sobre nosotros, como que las algas están enredadas en nuestra cabeza, que no podemos pensar, no podemos razonar. Y el Señor nos dice que la oración llegó hasta ti en tu santo templo. Quiero mencionar otro pasaje que se encuentra en el Salmo, el capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos cuando una persona fallece? Pensemos en alguien que está sufriendo mucho y fallece, decimos ahora descansa en paz. Y su dormir y su muerte es como un dormir. Pero aquí el Señor nos está hablando algo mucho más profundo que el simple hecho de acostarse y levantarse. Es uno de los versículos preferidos en la vida de uno. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado. Estas son palabras del Salvador. También en un momento, versículo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Acaso Cristo no clamó al Padre? ¿Acaso Cristo no se refirió al Padre con desesperación por ese dolor que estaba cargando sobre él en su humanidad por mis pecados, por tus pecados? Esas palabras son del Salvador, que nos alienta a mirar al Señor, que nos alienta a confesar que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege. Son palabras que las podemos vivir diariamente, pero la boca del Salvador cobra mucho más fuerza, cobran un realce enorme. En paz me acostaré y asimismo dormiré. A veces la palabra usa la palabra dormir por la muerte. Y yo pienso y digo, porque solamente tú, Jehová, solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Cristo, cuando resucita, mis amados hermanos, los invito a abrir ahora el libro de Efesios, en el capítulo 1:20. Dice que la voluntad de Dios, el poder de Dios, la fuerza de su poder, Efesios 1:20, dice el poder, la operación del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo no fue una autorresurrección de Cristo. Sí, es importante. Tal como delante nos muestra, delante hablábamos de Salomón. ¿Se recuerdan quién le dio la sabiduría a Salomón? ¿Quién le dio la prudencia a Salomón? Dios. ¿Quién ensanchó el corazón de Salomón? Dios. Ahora Dios, aún más con su Hijo, dice, operó en Cristo, el poder de la voluntad del Padre, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y agrega que sentándole a su diestra, a la derecha de Dios Padre. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ese poder de Dios que ha levantado a Cristo de la muerte. Ese poder de Dios que obró sobre Cristo, sobre su Hijo, que lo ha levantado y lo ha sentado a su diestra en el trono celestial. Apocalipsis nos relatará, Dios mediante lo veo un poquito más adelante, nos relatará que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, a la diestra donde la iglesia, la iglesia es testigo presencial de la resurrección de Cristo y de su soberanía y de su amor y de su autoridad sobre nosotros. Y agrega el versículo 21 de Efesios, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, perdón, no solo en este siglo, también en el venidero. Pablo le está diciendo a la iglesia, no solamente hoy, hermanos,
no solamente ahora que ustedes están escuchando y saben de la resurrección de Cristo, y esta es la razón por la cual Cristo resucitó, sino que en el postrero, en el venidero, en el tiempo nuestro, hermano. Pablo estaba mirando, el Espíritu Santo le estaba abriendo su mente, su entendimiento, porque sus palabras ya no eran palabras para los que escuchaban en ese momento, sino que ahora para la iglesia toda, para usted y para mí en este momento. Y es por eso que Pablo avanza y nos dice que Cristo sometió todas las cosas a sus pies. Salmo 2, Salmo 2, ¿se acuerdan cuando dice que Él se sentará en su trono? Y el Padre lo ha dado por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Nuevamente la autoridad de la iglesia sobre el mundo. Nuevamente la autoridad de Dios y de Cristo sobre la iglesia y de la iglesia sobre el mundo. Hermanos, no es menor. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es Cristo quien ha resucitado en la plenitud, que llena todo, dice Efesios. Ahora nos dice que la iglesia, que usted, y yo, el cuerpo espiritual de Cristo, la esposa de Cristo, tiene autoridad dada, delegada por Cristo en nuestras vidas. Y esa autoridad no es una autoridad física, no es la autoridad de unas votaciones, no es la autoridad de las armas, ni de la represión, es la autoridad espiritual, es la autoridad que Cristo ha resucitado, y esa es la de los muertos, y esa es la autoridad que a nosotros nos guía, hermanos amados, de poder enseñar a otros, a los ignorantes, a aquellos que no conocen a Cristo, a aquellos que están viviendo el pecado, a hermanos que están lejos de poder mostrarles el obrar de Cristo en tu vida, porque tal como Cristo murió, tal como Cristo fue crucificado, tal como Cristo fue sepultado, tal como Cristo resucitó, Él ha prometido que su iglesia resucitará, que es usted, que yo somos, ya no dependeremos de nosotros. No será usted, hermanita, no será usted, ya hoy día voy a resucitar porque yo quiero. No, no el pastor porque está predicando, él diga un día, hermanos, mañana nos vemos porque voy a resucitar. No, es porque Cristo, el Señor, el Salvador, nos ha guiado a la resurrección. Es el poder, la autoridad de Dios en Cristo que resucita nuestra alma, que resucitaremos en el cuerpo los que hayamos partido primero, dice el apóstol Pablo. Esa es una bendición tremenda, hermano. Esos lugares celestiales que nos habla la palabra, voy a referirme, delante lo mencioné en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice que, que el Señor, el versículo 5, capítulo 5, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y agrega que son las oraciones de los santos. Hermanos amados, delante hablábamos del incienso de las culturas paganas o del paganismo, que es por el olor, para ahuyentar. No, es las oraciones de los santos, de los apartados, de los escogidos por el Señor, de su pueblo, de la iglesia, dice la palabra, que está en copas de oro llenas de incienso, un olor grato frente al trono de Dios. Nuestras oraciones, el Señor las escucha y son olor grato frente al Señor, frente al Padre, frente al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la iglesia que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú moriste en la cruz, tú resucitaste, y tú con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimido, nos has comprado con la sangre preciosa de Cristo para el perdón de nuestros pecados, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Termina diciendo, y miré, Juan dice, y miré yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Está escribiendo la corte celestial. Está escribiendo el trono del Señor. Está escribiendo el lugar
donde tú, hermana amada, donde yo, donde usted, hermano amado, veremos a Cristo, veremos al Rey. Y tal como Juan fue testigo de ese hermoso espectáculo, de ese hermoso momento en el cual él se cantaba al Señor y se honraba y se olían esas oraciones de los santos, así también el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. El Dios de orden, volviendo a Marcos, Cristo que dice que fue crucificado, ha resucitado. No dice ha muerto. Ninguna parte de Marcos les dice él estaba muerto, sino que ha resucitado. Crucificado, resucitado. Hermanos amados, qué hermosa palabra la que el Señor nos guarda a nosotros. Cristo ha resucitado, no está aquí, no está en la tumba, está en lugares celestiales. Y por eso el Señor invita a esas mujeres a mirar, para concluir, mirad el lugar donde le pusieron. No es para que salgan de la duda, como algunos dicen. No es porque las hermanas o las mujeres quieran saber las cosas. No es por eso. Es para dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Asimismo también nos mostrará que los evangelios nos mostrarán que los apóstoles también fueron testigos de ver la tumba vacía, pero ordenada. Qué hermoso. No fue un acto de desesperación la resurrección de Cristo. Fue la paz del Señor que lo levantó, lo sepultaron en la paz del Señor. Y cuando nosotros, el Señor nos habla de su paz, no es la paz del mundo, dice el Señor Jesucristo, sino que es la paz mayor y más profunda, que es la reconciliación con el Padre. Ya no enemigos, sino hijos. Ya no perdidos y condenados, sino que ahora redimidos por la obra de nuestro Señor. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Los invito a tener un tiempo de oración. Hermano Alejandro, nos pide la oración. Es impresionante, Señor, lo que tú haces, resucitar de los muertos. Ningún ser humano podría creer, pero cuando tú empiezas esta vida, si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Tenemos que el Rey, el que venció la muerte, y con él también venceremos la muerte. Te damos gracias, Señor, porque hasta se surja morir con nosotros de esa forma. Damos gracias, Señor, porque la prueba, las pruebas y tú has sido resucitado, como trata de establecer. Y lo hecho pienso hasta hoy día lo hemos creído, porque no tendría otro sentido tan vida si tú no tuvieras. Gracias por tu palabra, porque llegas a tanto. Porque no se estremece, aunque lo hayamos escuchado millones de veces. Pero vos, Señor, en cada uno de mis hermanos y también en mi vida, pueda ponerla por obra y saber la seguridad, que no es solamente creer, sino estar seguro en que estás a la derecha del Padre, y ahí nos encontraremos. La gloria sea para ti, en un nombre, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Que se nos bendiga, mis amados hermanos.